Bienvenida a todos y a todas a esta séptima tertulia en APC, Psicoanálisis Situado. Y desde el foco puesto en lo situado, continuamos con la propuesta de entablar, de alguna manera, un diálogo con un texto y con un autor cuya producción, de alguna manera, nos propone o nos convoca a reflexionar sobre problemáticas que de alguna manera nos están tocando nuestra clínica. Por eso hoy hemos invitado, con un gusto bárbaro, a Jorge Catelli, que hoy nos va a compartir, viene a compartir su artículo titulado Adolescencias, cuidado de sí y conductas de riesgo. Reflexiones psicoanalíticas sobre la travesía adolescente en época de pandemia. Este escrito ha sido publicado este año en el libro Relatos de la práctica psicoanalítica, transmitiendo experiencias, y ha sido publicado por la editorial Vergara. Realmente vamos, hablando con los colegas en el campo, vamos recogiendo, alojando en nuestros consultorios estas travesías de adolescencias que han transitado la pandemia. Y veíamos estos efectos no solamente en nuestros consultorios, sino que comentábamos con los colegas que el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba la semana pasada envió a las instituciones, a los colegios secundarios, solicitando, fíjense el nivel de, digamos, de la problemática, cómo se ha instalado, pero le solicitaba a las instituciones escolares que enviaran un informe con el número de casos de estudiantes con alguna problemática, así digo particularmente así, con algunas problemáticas psiquiátricas, psicológicas, emocionales, tales como, y enuncia, fobias, depresiones, trastornos alimenticios, autolesiones, así como una enumeración, ¿no? Y más allá de esta cuestión que nos inquietó, porque en realidad esto es inédito, normalmente el Ministerio no ha pedido este tipo de informe, ni siquiera el año anterior. Nos llamó la atención cómo está esta visibilización también en las instituciones educativas para solicitar un informe que, si bien tiene una intención estadística, ¿sí?, una cuestión estadística, y que por allí a nosotros nos había generado como una sensación de cierta estigmatización de los malestares de los adolescentes, por lo menos revela de que hay una situación que está como muy visible en nuestros adolescentes, ¿no? Les había solicitado a Fabiana que colocara, digamos, la foto de Luis González Parma, porque que nos ha venido acompañando todas las tertulias, pero bueno, esta imagen tiene un título, se llama Escenas 10, y pertenece a una serie publicada en el 2011. Cuando la vimos, en realidad ver esta variedad de rostros, ¿sí?, de jóvenes rostros, nos permitió pensar, jugar con esta idea que nos propone Jorge, de hacer un abordaje de las adolescencias en plural, ¿no? Ver esta pluralidad de rostros, esta diversidad de rostros, precisamente para subrayar esto de la diversidad, de las formas de vivirla, ¿sí?, de la multiplicidad de factores históricos, de contextos culturales, ¿sí?, y de tramas sociales. Bueno, un poco para ver esta multiplicidad de cómo son atravesadas y configuradas las distintas subjetividades adolescentes. Bueno, esto como a modo de presentación. Como en todas las tertulias, vamos a dedicar un primer espacio para una entrevista a Jorge Catelli, y luego vamos a dedicar un tiempo para que los asistentes
puedan participar con preguntas o comentarios. La entrevista hoy va a estar a cargo de Eduardo Koppelman, que es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y actualmente es director asociado del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis ILAP en las funciones de difusión y extensión. Pero bueno, ahora voy a presentar a nuestro invitado de lujo, ¿sí? Jorge Eduardo Catelli es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, es licenciado, profesor y doctorando en psicología por la Universidad de Buenos Aires, investigador UBASIT desde el 2012 en temáticas de adolescencias vulnerables, función tutorial y violencias y estigmatizaciones en jóvenes. Es profesor de las materias Psicología Psicoanalítica, Psicoanálisis y Educación, Psicología General y Teorías Psicológicas de la Subjetividad en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además, es miembro de la Freudian Legacy Committee de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro del equipo de comunicación y publicaciones de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, miembro de la Comisión de Comunicación de APA, secretario de la revista La Época, APA Online, cofundador y co-coordinador general de las Jornadas de Psicoanálisis y Educación APA-UBA, miembro del equipo de la Secretaría Científica de APA, miembro de GEA, Centro de Supervisiones Clínicas. Es autor de libros, capítulos y artículos psicoanalíticos en revistas científicas de psicoanálisis, psicología y psiquiatría, nacionales y extranjeras, en idioma español, inglés y alemán, y autor de diversos artículos de difusión de psicoanálisis en relación con temáticas de actualidad para diversos medios de comunicación masiva. Obtuvo premios por algunos de sus escritos. Bueno, bienvenido Jorge y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Estoy sumamente agradecido y contento de compartir esta noche con ustedes. Quiero agradecer muy especialmente a la APC por la invitación, las invitaciones que he tenido este año. Gracias, Mónica, por la generosidad de tu convocatoria. Gracias a vos, Adriana, por esta presentación tan generosa, a los queridos amigos cordobeses, ahora en particular al COPE, a Eduardo Koppelman, por esta tertulia y por este intercambio que me alegra un montón que les haya despertado interés el artículo y la posibilidad de pensar juntos, ¿no? De intercambiar. Creo que estamos todos especialmente impactados por lo que venimos viviendo desde hace un año y medio y en algunos casos creo que una respuesta posible fue la escritura, ¿no? Ante tanta eh, tanta incertidumbre y tantas preguntas, y creo que por otro lado con una responsabilidad que nos cabe a los psicoanalistas, que es ofrecer nuestro instrumento, nuestras herramientas para una sociedad que también nos convocó con respecto a esta situación tan disruptiva, en distintos momentos y de distintos modos, a ver cómo pensábamos lo que estaba ocurriendo. Y esta fue una de las cuestiones que a partir de mi práctica clínica con adolescentes fui pensando y fui en parte discutiendo conmigo mismo, pensando cosas diversas a lo largo de la pandemia, por cierto, pero que me da mucha alegría poder estar compartiéndolo hoy con ustedes para pensar juntos. Así que gracias de nuevo.
Bueno, Eduardo, tenés la palabra para comenzar la entrevista, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Yo estoy muy contento por muchas razones. Una, por la importante convocatoria de las tertulias y por la posibilidad de ser entrevistador de un amigo con quien nos hemos ido encontrando a lo largo de los tiempos en distintos proyectos y para pensar cosas en torno a adolescencias, a violencias. Pero querías agregar algo al extenso currículum de Jorge, antes de empezar, o muy brevemente. Jorge desarrolla una enorme actividad de difusión del ciclo. Cope, se te cerró el micrófono, abrilo, por favor. Está muteado. Está embrujado este teléfono. No sé qué se ha escuchado, pero decía que Jorge está desarrollando una enorme actividad de difusión del psicoanálisis en los medios de comunicación, de prensa y en medios o sea, gráficos y televisivos. Y a mí me parece una actividad fundamental y un ejemplo que deberíamos tomar, porque ese modo de salir con un discurso psicoanalítico, claro, explícito y pertinente, es una manera sumamente valiosa, a mi juicio, de posicionarnos como psicoanalistas en la sociedad, durante la pandemia, en la pospandemia y en cualquier época. Me parece que deberíamos asumir ese compromiso que Jorge asume de una manera regular y constante. Así que yo celebro mucho leerte en distintos lugares y encontrarte en distintos lugares. Bueno, en verdad, yo doy por sentado que la mayoría de nosotros ha leído el texto de Jorge. Indudablemente hay numerosísimos planteos sobre los cuales podríamos pedirle a Jorge que nos cuente un poco. Yo hice como una selección, como todas las selecciones, muy personal y muy, muy en la línea de lo que me gustaría escucharlo, y pienso que le gustaría escucharlo, que a todos les gustaría escucharlo. Lo primero, en primer lugar, pensaba en que al inicio del artículo Jorge hace mención al célebre trabajo sobre adolescencia de Arminda Verasturi y de Mauricio Nobel, y después retoma publicaciones mucho más recientes, de 2018 y mucho más actuales. Y la pregunta, el primer pedido, más que una pregunta que quería hacerle a Jorge, es que él nos cuente cómo en un contexto prepandémico, pero ya de transformaciones y de mutaciones importantes, que algunos, marcado por lo que algunos llaman la posmodernidad, o por esta etapa de desarrollo del capitalismo, al que algunos describen como el neoliberalismo, y que ha generado unos cuantos fenómenos
significativos en la construcción de la subjetividad, como algún autor refiere la caída del sujeto crítico kantiano de la modernidad, en el paso de la modernidad a posmodernidad, la caída tanto del sujeto crítico kantiano como del sujeto neurótico freudiano. Entonces, el pedido, la pregunta es a Jorge que si nos puede contar un poco cómo piensa él la construcción de la subjetividad con la que los adolescentes están arribando, ingresan a la pandemia y con las herramientas entonces que cuentan para atravesarla. No sé si quedó más o menos clara esta primera pregunta, Jorge. Sí, sí, para mí sí. Y, te agradezco mucho, quiero agradecerte el comentario que hiciste en relación con los medios masivos de comunicación, Eduardo, porque la verdad que es una cosa que siempre me despierta mucha ambivalencia, aunque no lo parezca, y muchas dudas me lo cuestiono, ¿no? Pero un poco este artículo también surge, este capítulo que es parte de un libro que compila Sarita Sussman de Arviser, y que tuve el enorme honor de que me convocara para escribir un capítulo, pero creo que cuando uno escribe siempre tiene a un interlocutor a quien le está hablando, ¿no? Y en los medios de comunicación yo había tenido algunas participaciones y tal, hasta que un día ocurrió, bueno, esto es una tertulia, puedo contar alguna anécdota, no hay problema, ¿no? No tengo que hablar solo Bienvenida sea. metapsicológico. Yo normalmente dejo el celular así boca abajo, modo avión, o lo dejo totalmente silenciado mientras estoy atendiendo. Bueno, se va un paciente, esto antes de la pandemia, mucho antes, y cuando está ingresando el paciente siguiente, se me ocurre dar vuelta el teléfono y mirar, y entonces veo que había un listado de como 15 llamados de un mismo número desconocido. Y entonces, entonces la verdad que me preocupé porque pensé que era un llamado de urgencia, una cosa, un llamado atrás del otro, ¿no? En un término de 10 minutos. Bueno, entonces yo le dije al paciente, espera un minutito que enseguida vuelvo, me retiré antes de iniciar, digamos, la sesión. Entonces toqué directamente y llamé a ese número. Sin decirme buen día, me responde alguien que me dice, Catelli, lo estábamos buscando, profesor, qué difícil que es encontrarlo, no sabe cómo lo estamos buscando y no lo podemos encontrar. ¿Con quién tengo el gusto? Le digo yo. Entonces me dice, fulanita de tal, yo soy la productora de tal y tal. Bueno, le digo, pero ¿cuánto hace que me están buscando? Le digo, porque veo unos nombres. Hace como 20 minutos, me responde. Imagínate vos, con los tiempos nuestros psicoanalíticos, ¿no? Ya eso te da una pauta, que 20 minutos en ese universo era una eternidad, era mucho, estaba agitada y desesperada porque no encontraba. Bueno, entonces me dice, bueno, no, porque queremos hacerle una nota. Bueno, yo le dije que no podía, que no tenía tiempo. ¿Y cómo dieron conmigo? No, bueno, porque vimos en Google que trabaja en la UBA, que es especialista en esto, que es psicoanalista de acá, que hace no sé qué, que entonces nos daba, que tenía una investigación. Bueno, lo digo sintéticamente, yo no podía, querían todo ya, inmediatamente. Y entonces a la noche vi a una persona que estaba hablando en un programa que era para el que me había
convocado, colegía que era ese para el que me habían... Y yo escuché cosas con las que no solo no coincidía, sino que realmente me empezaba a impactar algo de cómo cómo quedábamos parados un poco como psicoanalistas, ¿no? Alguien que se hacía llamar psicoanalista, que decía cosas que realmente yo no estaba para nada de acuerdo. Entonces después volví a llamar a la persona y le dije, mira, si hay otra oportunidad y me das un poquito de tiempo, yo quería decir algo distinto de lo que dijo esa persona que habló. Y así me pareció que había algo, por eso te agradecí el comentario que hiciste, Eduardo, porque por supuesto que eso trae afinidades, críticas, es una exposición, pero a la vez a mí me pareció que había una responsabilidad de poder decir algo en los medios, así como cuando yo era adolescente y yo recuerdo muy bien que mi familia paraba en lo que en ese momento era ATC, no sé si recuerdan, que había un programa en ATC y que aparecía Arnaldo hablando en ATC con la distancia enorme y sideral entre Arnaldo, pero digo, como que había alguien que hablaba y transmitía conceptos, o Mauricio, el Moro Abadi, o qué sé yo, digo, como que había algo que me parecía que era una posta que por ahí, con humildad y con lo que uno puede ofrecer, también representar algo de nuestro movimiento psicoanalítico. Una de esas cuestiones que a mí me pareció muy interesante y que por eso lo retomo en este capítulo, es algo que tiene que ver con las confusiones, y por eso digo que uno siempre le habla un poco a un otro, en relación con sujeto y subjetividad, que es algo de lo que vos, Eduardo, creo que me estás convocando en este primer punto, y cómo se construye la subjetividad. Creo que acá hay un punto muy interesante porque la idea de sujeto es un término que el psicoanálisis toma, desarrolla, y si bien Freud en su obra nombra como unas 600 veces la palabra sujeto, literalmente, nunca lo nombra en los términos en que hoy nosotros concebimos al sujeto, después de las enseñanzas de Lacan, por ejemplo, después de la escuela francesa, después de los intercambios de la filosofía y las discusiones entre la filosofía y el psicoanálisis. Y hoy podemos hablar del sujeto, digamos, en términos del sujeto del inconsciente, el sujeto sujetado, el sujeto hablado por el otro, ¿no? Quiero decir, tenemos una cantidad de líneas para abordar el sujeto. Y creo que en ese punto el sujeto escindido, ¿no? En fin, creo que hay algo que es una cuestión, es un puntito primero que me pareció interesante, respecto de la subjetividad como algo que no coincide con el sujeto. Habría una pregunta, por otro lado, en relación con esto, que podría ser, bueno, ¿y por qué no coincide sujeto y subjetividad? ¿Es que ha cambiado el sujeto? Y ahí se abren diversos psicoanálisis y ahí se abren diversas posibilidades de respuesta. La que yo tomo, o en donde yo me paro, digamos, en relación con esto, es en la idea de un sujeto que en su estructura no tiene cambios significativos y en el modo incluso de su constitución no tiene cambios significativos a lo largo de la historia. Tenemos, creo que
toda la línea y el trabajo partiendo de la obra freudiana en relación a lo que son los estudios sobre la filogenia, el trabajo de la articulación entre filogenia y ontogenia, digamos, que dan cuenta de un sujeto que sigue vigente por más que se dicen cosas muy disímiles. Ahora bien, me parece que la confusión grande es en los modos de darse del sujeto. Y los modos de darse del sujeto son los que constituyen la subjetividad, o al menos como yo lo concibo y como lo entiendo, y en función de lo que vengo trabajando hasta ahora, digamos, en cómo se da en un contexto histórico, y esto lo digo tomando incluso de otros campos disciplinares, en otros contextos o en una diversidad de contextos históricos, culturales, de precipitación de la sexualidad, socioeconómicos, de una época y una historia que lo condicionan, y que esto da como resultado algo de lo que podemos incluso también llamar en plural las subjetividades, o algo de este modo de darse del sujeto. Lo digo de otro modo. Yo no creo que el sujeto de la antigua Grecia haya sido distinto al sujeto de la modernidad. El sujeto pensado psicoanalíticamente. Estoy convencido que era exactamente el mismo sujeto. Sin embargo, la subjetividad es radicalmente diferente. El modo de darse del sujeto, y creo que esto es un elemento para por supuesto, discutir y para pensar, en su constitución tendrá diversas maneras de precipitarse, pero es esa subjetividad la que va a dar cuenta, en tal caso, de algo que podría ser el sujeto que atraviesa la historia humana y cómo podemos pensar, digamos, esas características de acuerdo al psicoanálisis en el que nos paremos, ¿no es cierto? Pero sí podemos situar una subjetividad del Renacimiento, tal vez. Una subjetividad que es muy distinta a la de nuestros adolescentes del 2020, del 2021. Y eso fue una primera cuestión que a mí me parecía importante señalar, porque también en gran parte lo que empezó a circular era como creo que estamos aparte en un contexto en donde los psicoanalistas, el psicoanálisis y nuestro movimiento psicoanalítico está muy cuestionado en tiempos de deconstrucción, como se está diciendo ahora, en tiempos en que nos interpelan, como nos han interpelado, creo que a lo largo de toda la historia del psicoanálisis en los distintos momentos, pero me parece que también esto implica para nosotros un desafío y una convocatoria a pensar cómo intercambiamos con estos nuevos interlocutores, o estos renovados interlocutores, e incluso con estos discursos, ¿sí? Y esto me parece que es una primera puntualización en función de esto que me estás trayendo, Eduardo, que me gustaría hacer, ¿sí? De ahí un poco también acerca de pensar algo de una adolescencia en plural o de las adolescencias, en términos de cómo, cómo pensamos, por ejemplo, una de las cosas que nombró Adriana son las investigaciones que yo hago en la UBA y que participé en distintas y participo en distintas investigaciones, pero les nombro una, por ejemplo, que en este momento estamos llevando adelante y que era una investigación sobre estigmatizaciones en las adolescencias
trabajando sobre una población altamente vulnerable de colegios del conurbano bonaerense, de la zona norte, de la zona más vulnerable, ¿no? En medio de esto irrumpe la pandemia. Entonces todo lo que estábamos trabajando y analizando con un grupo interdisciplinario de cientistas de la educación, especialistas en sociología, en psicopedagogía, bueno, se ve de golpe con esta variable que empieza a jugar. Claro, las representaciones, hoy comentaba en otro lugar que con una persona de este grupo, cuando empieza la pandemia, yo le digo, bueno, fulana, yo un poco hablando a la ligera, ¿no es cierto? Y con este dicho digo, es que estamos todos en el mismo barco. Yo haciendo referencia como que con este despelote estábamos los pacientes, los analistas, los docentes, los estudiantes, la universidad. Y ella me para en seco y me dice, no, Jorge, no te equivoques. No estamos todos en el mismo barco. A lo sumo estamos en el mismo mar. Algunos en un transatlántico, otros en un yate, algunos en un bote más o menos bien equipado, y otros agarrados a una tabla tratando de mantenerse a flote. Y a mí me impactó un poco, era otra lectura, por supuesto, era alguien de la sociología que me lo planteaba, pero me gustó mucho esa idea, digamos, en relación con lo que me estaban diciendo, porque también era plantear algo de una singularidad implicada. Es decir, de una singularidad que quedaba situada, que había algo que me estaba diciendo. Yo podía hacer otra lectura y decir, sí, claro, porque cada uno tiene distintos recursos psíquicos, cada uno tiene una diversidad de recursos para abordar lo disruptivo, la incertidumbre. Y esto me hizo pensar, por eso un poco la idea de poner adolescencias en plural. Vos mencionabas que yo al principio cito ese trabajo de Arminda, de Nobel y Averasturi, ¿no? Y me acordaba que en el 2019 ese trabajo, que se llamó La adolescencia normal, imagínense si hoy publicamos un trabajo que sea la adolescencia normal, ya solamente poner normal sería disruptivo hoy, pero digo, cumplió 50 años en 2019. Y fue un evento interesante porque logramos convocar al hijo de Mauricio Knobel, que vino a Buenos Aires, e hicimos una cantidad de actividades un poco en homenaje de los 50 años de esa obra de su padre con Arminda. Pero me parecía interesante porque allá hay, en esa obra, digamos, hay como algunas variables para pensar, para cuestionar y para nutrir y sostener, digamos, lo que es nuestra práctica clínica hoy y cómo pensamos, a lo mejor con estos otros elementos o con estos otros cuidados en relación a las adolescencias. Este verano, cuando se había relajado un poco, ¿puedo seguir hablando o decís algo más, Eduardo? Porque no quiero... En el verano, cuando se había relajado un poco ahí la veo a Alicia Kachinovsky, que hablamos de este tema hace un tiempo también en la APU, y que Alicia me decía, yo lo hablé con Marcelo, por Marcelo Viña. ¿Puedo contar, Alicia? Ya empecé. Y Marcelo me decía, acá hay una cosa de matar al universo adulto, porque yo cuando empiezan a volver mis pacientes adolescentes de ese veranito en que se había relajado un poco las restricciones en la costa, un muchacho vuelve, se conecta de nuevo a sus sesiones y me dice, bueno, la pasé bárbaro, nos desquitamos, dice.
usa la palabra que se habían desquitado. ¿Y se desquitaron de qué? Y de toda la cuarentena que tuvimos. Entonces me empieza a contar que eran un grupo que eran como muchos conocidos que se iban conociendo de distintos colegios, de ámbitos, y que entonces iban circulando por la costa argentina, ¿no? Por la costa de Buenos Aires, y que entonces de pronto los echaban de un lugar porque había demasiada gente. Entonces ellos se iban y se volvían a encontrar en otro lugar, y si no era en otro lugar, en otra ciudad, y así iban circulando. Y con mucho orgullo, y esto me hacía acordar un poco a esas ideas de Garma, ¿no? Cuando habla del orgullo superyoico, ¿no? El orgullo del superyo que no se da cuenta del sometimiento masoquista ante el cual se encuentra, me dice, volvimos todos con corona. Y ante mi silencio, agrega, bueno, los viejos, si se quieren cuidar, se tienen que guardar ellos, que se cuiden porque son ellos los que están en riesgo de morirse. Bueno, yo contratransferencialmente, para llamarlo de algún modo, me sentía como muy irritado porque obviamente era como, a pesar de que era a través de una plataforma que estábamos hablando, era la aparición transferencial de todas sus amenazas. Yo salí con una especie de comentario capcioso. Volvieron todos coronados, le dije. Y es un poco como que primero le dio gracia, después lo desubicó, y después salió más hostilmente a decir algo así como que a nosotros no nos iban a tapar la boca, refiriéndose al barbijo. Pero me parecía que era algo que también daba cuenta de una situación que en su singularidad a mí me permitía captar algo, por eso lo traje un poco en el capítulo, por un lado en relación a una situación de riesgo, algo en relación a una situación de riesgo, digamos, de riesgo de sí mismo, por otro lado, pero a la vez en esa situación en donde no había, era como una provocación y un desafío al cuidado del otro. Por eso me parecía interesante todo lo que se abría y que por supuesto que en este caso singular que yo estoy, con el que estoy trabajando y que estaba trabajando, cobraba un sentido muy específico, ¿no es cierto? Que yo no lo desarrollo en el capítulo, pero que tenía que ver justamente con una historia en donde esto le daba un sentido muy, muy, muy fuerte a la negligencia del otro, actuada ahora en términos de un desafío hacia ese otro en principio negligente. Jorge, te voy a interrumpir para seguir abriendo un poco el juego, ¿no? Bueno, la diferencia entre sujeto y subjetividad la tenía anotada, ya la incluiste, así que está buenísimo. Y dos cosas. Una es por una charla que tuvimos, les cuento. Yo sé que Jorge no acuerda con la visión
o con el concepto de que el tiempo de pandemia ha sido una experiencia traumática. Y como Jorge es un analista que fundamenta metapsicológicamente todos sus decires, me gustaría escucharte en tu posición frente a esto. Y si querés enlazarlo, en tu texto hay una referencia a dos instancias, la estación de servicio y el auxilio, ¿no? El servicio de auxilio, que me parece que tiene que ver con obviamente tienen que ver con una apelación al lugar de los adultos en relación a esto. Así que me gustaría que, si podés contar un poco acerca de Sí, esto. sí, es decir, en verdad lo que también, volviendo con quién uno habla cuando uno escribe, ¿no? Y con quién uno está manteniendo un intercambio, aunque el otro no lo sepa, esto tuvo que ver con que empecé a escuchar a muchos colegas que hablaban de lo traumático de la pandemia. Y a mí no me preocupa, es decir, me empezó a llamar un poco la atención, porque, bueno, de hecho, creo que todos tuvimos nuestros pacientes más fóbicos que estaban chochos, de que no, estaba como legitimado no salir de la casa. Yo tuve uno que me dijo, Catelli, uno que me llama por el apellido, me dice, Catelli, ¿sabes que descubrí una cosa? Le digo, ¿qué descubriste? Esta pandemia me hizo descubrir que yo estoy en aislamiento social preventivo y obligatorio desde hace 20 años. Me dijo, ¿no? Como que estaba bárbaro, que estaba totalmente legitimado en esa posición. Bueno, más allá de esta situación, que es un poquito anecdótica, uno podría decir, el efecto, la idea de lo traumático, lo puede decir desde el sentido más laxo cualquiera, ¿no es cierto? Lo puede decir una persona que... Pero me parece que los analistas en ese sentido no podemos decir cualquier cosa. Me parece que dentro de todas las concepciones, digamos, de trauma que hay desde Freud y posteriormente a Freud, nosotros sabemos que el trauma es algo que ocurre de un modo singular, que ocurre en dos tiempos, que hay algo que puede ser un mismo estímulo y que a dos sujetos le impacta de un modo diverso, y que para uno puede finalmente, resignificado y a posteriori, resultar traumático y tener consecuentemente ese efecto, ¿no? Incluso con todas las conceptualizaciones que podamos hacer, de ruptura de la barrera antiestímulo, es decir, en fin, con todas las versiones que podamos hacer, pero me parece que hubo algo que quedó muy difundido en palabras de los analistas respecto de la pandemia como una situación traumática per se. Quiero decir, hay muchos modos de poder llamarlo, es una situación disruptiva, es algo que implicó dejar en evidencia, usando otros conceptos también psicoanalíticos, nuestra indefensión, nuestra dependencia, la vulnerabilidad, el impacto de las muertes y los números de las muertes, la amenaza, en fin, una cantidad, pero justamente algo de esto, de lo traumático, me parece que merecía algún tipo de reflexión para pensarla en el caso por caso. Y cómo en cada uno eventualmente esto fue traumático o no, o qué despertó, o qué cosas desplegó. Cuando yo me refiero a esas dos metáforas, pensando un poco de qué modo, porque otra cosa con la que me fui encontrando en la clínica, bueno, fueron con mis pacientes adultos contándome de sus situaciones
con sus hijos, donde estaban especialmente convocados, ¿no?, a sostener la escuela, las clases, los Zooms, los padres de niños de inicial, los padres de primaria, es decir, que cada uno era como una situación particularmente difícil o con dificultades que hacían a cada uno, pero también dependiendo en dónde tenía que sostenerlo más o con un poquito más de independencia a sus hijos, y a su vez los padres de mis pacientes jóvenes, de mis pacientes adolescentes. Y ahí apareció algo que por eso lo ponía con respecto a dos términos, primero que son el acting out, y se me ocurrió juntar el acting out, porque siempre acting out se junta con pasaje al acto, ¿no? Es como la dupla típica de pasaje al acto y acting out. Y me pareció interesante traer otro concepto que no es tan nombrado, y que es un concepto de Freud, que es el acto psíquico completo. Entonces me pareció que era lindo traer, por un lado, el acting out como esa escena montada en nuestra escena, como esa convocatoria al otro, como el elefante que entró en un bazar, es decir, las distintas lecturas que podemos tener del acting out, pero traerlo en relación con una versión freudiana y ponerlo en tensión con el acto psíquico completo, ¿no? Ese acto psíquico que Freud dice que comienza por ser inconsciente, que sigue un determinado decurso, se va encontrando con distintas dificultades en su recorrido y, en el mejor de los casos, para transformarse en tal, ocurre un cambio aloplástico. Y después él lo va a traer en relación a la intervención psicoanalítica, como aquella que va a permitir el cambio en la realidad de ese sujeto, digamos, ¿no? Porque si no, dice que es un cambio autoplástico, por ejemplo, el síntoma. El síntoma no es un acto psíquico completo porque termina en una modificación sintomática. Entonces algo de esto anticipo en ese capítulo, o traigo en ese capítulo para pensar de qué modo intervienen acá Elisa Rivero dice que está con mala conexión. Uy, qué pena. Sí, se está grabando, así que supongo que después se podrá. Gracias, Mónica, por el saludo. Ahora lo veo que pusiste, te agradezco mucho. No, entonces, digo, esto pasó a ser algo que me daba el pie para pensar, por otro lado, qué lugar podía tener para aquellos que encarnamos al otro, y de qué modo esto aparece encarnado en relación con dos figuras, ¿no? Por un lado, una figura que tiene que ser muy visible. Se me ocurrió lo de la estación de servicio, porque a mí me gusta mucho manejar y andar por la ruta y tal, y entonces tengo mis categorías de estación de servicio, tengo mi gran otro, se ve en la estación de servicio, y entonces me parecía que había buenas estaciones de servicio, que podían mostrar claramente su accesibilidad, que podían mostrar su disponibilidad, y que eso era una función que podía ser encarnada. Y que a veces no alcanzaba tampoco, ¿no? Que en muchas ocasiones eso no alcanza. Y que cuando no alcanza hay que funcionar un poco como un remolque de urgencia que tiene que ir a buscarlo al otro, que tiene que ir a buscarlo en una situación de detención o en una situación problemática, y que esto en las adolescencias se ve fuertemente. En algunos casos hubo que hacerlo, por eso lo digo en plural nuevamente, cuando nos encontramos con realidades de alta vulnerabilidad, en donde los maestros se iban acercando a los barrios a llevar unas fotocopias con algunas
tareas y alguna información, ¿no? Como si uno dijera, alguien tenía que hacer una gestión, otros eran en mejores condiciones socioeconómicas, sostener a ese hijo, a ese joven, a ese adolescente, otros teniendo que ir a buscárselo a la costa, en muchos casos, volviendo al ejemplo que citaba como pequeña viñeta dentro del capítulo, pero como una convocatoria que, por otro lado, conduce a otro de nuestros conceptos así psicoanalíticos fuertes respecto de la constitución del sujeto, esa constitución que no es sin un otro, esa constitución que no es sin el otro, en donde cuidar al otro es cuidarse a uno, y creo que me animo a decirlo viceversa, ¿no? En algo de ese complejo interjuego que se da en la construcción del cuidado de sí. Y esto con todas las metáforas que conocemos de nuestros próceres del psicoanálisis de adolescentes, los ejemplos de François Dolto, por ejemplo, el concepto de inopia, que es precioso, el concepto del barbecho, ¿no? Quiero decir, son conceptos muy interesantes porque son metáforas con las cuales un poco nos han ayudado a pensar en cómo, así como esas creo que eran las langostas, o no me acuerdo qué crustáceos eran, que bueno, en lo que sería su adolescencia pierden ese exoesqueleto, esa capa protectora, y se tienen que esconder, porque es cuando son más fácilmente predados, hasta que vuelve en ese periodo de crecimiento y desarrollo a desplegarse ese exoesqueleto y están más constituidos para salir al encuentro con los otros, ¿no? O ese tiempo de demora del barbecho, ¿no? De dejar esa tierra revuelta en un tiempo de espera para volver a ser cultivada o para que vuelva a ser fértil. Digo, como algo en donde hay algunas cuestiones para pensar y para decir acerca de esta posición y de este lugar en que quienes encarnamos en diversos ámbitos, o con nuestros propios hijos, o con nuestros analizantes, con nuestros pacientes, y cómo pensar ese lugar en nuestra época y en este mundo. Bueno, te iba a pedir la articulación con el concepto de cuidado de sí mismo, y también lo incluiste, así que buenísimo. Me parece que podemos destinar el tiempo restante a escuchar las preguntas y la participación de la gente que está participando de esta tertulia. No sé, Adriana, vos sos la que... Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, tal cual. Ahora lo que vamos a hacer es solicitar que puedan intervenir con comentarios, con preguntas, pueden pedir la palabra, y como estamos en este clima así de tertulia, de charla, está buenísimo que puedan pedir la palabra y directamente ustedes formular la pregunta o hacer el comentario. Lo que vamos a pedir que sean breves, ¿sí? Para que si hay varias inquietudes, todos puedan participar. Entonces, las preguntas o los comentarios que sean breves. Bueno, pueden pedir la palabra nomás. Hola. Bien. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Me gustaría ir a volver a esto de cómo vos, que trabajás tanto con adolescentes y tomando el tema de la época, ¿no? En esta época del neoliberalismo, en esta época del consumo,
del hiperconsumo, de los gadgets, de la hiperobjetalidad. ¿Cómo adolecen en el siglo XXI? Si se puede preguntar en términos generales, sabemos que hay particularidades, singularidades absolutas, ¿verdad? Y que hay que hablar caso por caso, pero ¿cómo ves vos el adolecer en la época, ¿no? Para un adolescente, en el siglo XXI, situado en este momento en donde, tomando también este concepto del cuidado de sí, que me parece muy interesante, que vos tomás en tu trabajo, el acto psíquico completo, ¿no? ¿Qué te parece a vos en relación a tu clínica de cómo adolecen nuestros adolescentes hoy, ¿no? ¿Qué pasa también en este contexto respecto de esto que se llama este rebajamiento de lo simbólico, por ahí funciones parentales que a veces no están a la altura de lo que un adolescente requiere, ¿no? A veces padres que se horizontalizan con los hijos, o que se parifican, o que en todo caso no pueden hacer mínimos actos de presencia, ¿no? Esta cuestión de qué pasa con la adolescencia en esta época del exceso, te preguntaría. ¿Qué opinión tenés respecto de esto? Ok. ¿Les parece hacer algunas preguntas más o vamos una por una? ¿Cómo prefieren? Bueno, puede ser que vayas comentando, Jorge, y bueno, mientras tanto la gente va pensando a partir de estas respuestas y vas aclarando. Entonces, vamos nomás con tu respuesta, Jorge. Bueno, con mucho gusto. No, mira, a ver, creo, vuelvo un poco a algo de cómo pensar al sujeto y la subjetividad. Yo, aquella idea de las metamorfosis de la pubertad, del deshacimiento de los padres, creo que sigue teniendo plena validez. Ahora, ¿cómo lo pensamos con la subjetividad en nuestra época? Que es tu pregunta. Y creo que en este punto, acá nos encontramos con algo que a partir de, no sé si han visto seguramente, el Black Mirror, esa serie tan interesante que en uno de sus episodios se trata de la posibilidad de cancelar, como en un dispositivo o en una red social, cancelar al otro de modo tal que aparece borroso y no es más visto ni oído en la vida real, ¿no? Ese capítulo dio lugar a distintas reflexiones y distintas reflexiones que alguna me ha interesado, a propósito de tu pregunta, Eugenia, respecto de cómo sufre un adolescente en nuestra época. Y creo que sufre especialmente, primero por una dimensión exagerada de las apariciones, lo digo con nuestro vocabulario psicoanalítico, ¿no? Y después lo vemos, es como si me dijera, le han subido el volumen al super show. ¿Y cómo le suben el volumen al super show en el universo adolescente? Le suben el volumen al super show porque se multiplica en plataformas. ¿Y cómo se multiplica el super show en plataformas? Como fragmentos introyectados que retornan como voces, como miradas, que opinan sobre el joven o la joven, si tiene una cantidad de likes esperados, si tiene comentarios, si tiene republicaciones, si tiene visualizaciones, si tienen seguidores, si tienen influencia sobre alguna cosa, porque ahora aparece otro término, o el peor de los infiernos, que es la cancelación. Ese es el escenario de una época en que nos vamos encontrando, o al menos yo me voy encontrando en mi clínica, un poco siguiendo con tu pregunta, con algo que
cuando no sale dinero, cuando no es, porque todos nos creemos unos piolas bárbaros porque más o menos empezamos a usar las redes y las redes. Ahí se sumó un nuevo integrante en lo de Patricia. Vamos conquistando más público, vamos todavía. Qué bueno. Es decir, donde nos encontramos con que creemos que manejamos el Facebook o el Instagram o el Snapchat o no sé qué, o el Twitter, y es gratuito. Y en nuestra sociedad, porque vos hiciste una referencia, Eugenia, al neoliberalismo de nuestra época, cuando algo no tiene un costo económico y esa mercancía la usamos y creemos que la usamos, es porque la mercancía somos nosotros. En el territorio de la subjetividad de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes, eso se ve incrementado en una vida que transcurre junto con la vida tridimensional, pero con una fuerza y una eficacia y una incidencia que por eso por momentos me impacta como un super yo multiplicado. Yo el otro día comento una pequeña infidencia personal, pero que tiene un poco, yo tengo hijos adolescentes justamente, entonces yo les decía que cuando yo llegaba a las 5 de la mañana a mi casa, yo les contaba eso, ¿no? Y yo les decía, y yo cerraba la puerta despacito y hacía clic, entonces yo les decía, y la abuela me gritaba, ¡ah! ¡Llegaste! ¡Ah! ¡Buah! Ahora puedo dormir, ¿no? Entonces yo les contaba, y mis hijos se mataban de la risa, porque yo les decía que la abuela, no sé qué, que me decía que yo iba despacito. Bueno, y el mundo externo quedaba atrás de esa puerta. Y el mundo interno del otro lado, y había una adentro y una afuera. A mí me tocó vivir eso en mi adolescencia. Pero ahora con estos aparatitos se arma un universo moebiusiano donde uno puede estar adentro, pero ese adentro no tiene solución de continuidad con una afuera a través de estas maravillosas tecnologías, por un lado, y tremendas tecnologías por el otro. Y en la mayor de las intimidades podemos transformar eso en un espacio público y viceversa. Esto es una nueva dimensión en donde, al menos en mi generación, digamos, fue un trabajo enorme que para poder encontrarle cierta lógica, compartir cosas a través de ese otro universo. Esto es parte de un mundo del que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, son nativos. Pero no por nativos son menos mercancía de este universo neoliberal y consumista, que los consume a ellos como mercancía. Y que el imperativo de goce ahora se llama like, o el imperativo de goce ahora se llama compartir, o te cancelo, porque es otro de los modos de la desmentida. Podemos pensar distintos nombres, ¿no? Para esto de cancelar al otro como un modo de denostarlo, de negarlo, de segregarlo o de estigmatizarlo. Esa es una línea que se me ocurre para responder a tu pregunta. Habría, creo que varias, ¿no? Pero esa es una en función de lo que estamos trayendo que se me ocurre. Y sobre todo que cuando creemos que somos dueños de eso que hoy son estos medios. Por ejemplo, ahora hay algo que está ocurriendo que es gracias a estos medios, ¿no es cierto? Y sin embargo también esta maravilla que hoy podemos estar en Buenos Aires, en Córdoba o donde sea que cada uno esté, es también escenario de una realidad tremendamente
excluyente, ¿no? Cancelar es como el scratch, dice Mariela. No, cancelar no es como el scratch. El scratch es otra de las versiones que también hay en este momento de cómo difamar a alguien. Cancelar es imposibilitar al otro de que tenga contacto con uno. Suprimirlo de la vida virtual y digital. No es un scratch, sino que es una exclusión radical. Y que en las distintas plataformas tienen nombres diversos. Por ejemplo, bloquear aparece, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Creo que Mónica quería hacer una pregunta. Adelante. En realidad iba a hacer una pregunta y ahora ya me iba para otro tema, pero voy a hacer la pregunta inicial. Vos dijiste, bueno, ¿cómo estás, querido Jorge? Chocha de que estés en esta tertulia. Che, como decía Murakami, me gustaría saber de qué hablas cuando hablas de modos de darse del sujeto. ¿Sí? Esta es una pregunta, era la pregunta inicial que te iba a hacer. ¿De qué hablas cuando hablas de modos de darse? ¿Sí? En relación a la subjetividad. ¿Y qué pensás del concepto de producción de subjetividad que instaló la Silvia Bleichmar en Argentina, pero que en realidad viene, digamos, del corpus teórico de Laplanche? Esas dos preguntas que hacen más a esta primera parte donde planteaste lo de sujeto y subjetividad. Por otro lado, tomar algo de la clínica. En realidad, a mí me tocó en una clínica compleja, ¿sí? Porque fue una clínica compleja. Sí, las clínicas siempre es compleja, pero la del año pasado fue especialmente compleja. En realidad, digamos, ver la otra cara de esto, que eran los adolescentes que se fueron aislando por temor a contagiar, ¿sí? Y que fueron siendo, digamos, que los bloqueaban para que no pudieran tener contacto, no tener acceso a las reuniones o a las fiestas, que se iban publicando y se iban haciendo entre los mismos grupos. O sea, hubo como distintas versiones de lo que pasó con los adolescentes frente a la pandemia. Algunos, como bien vos decís, salieron como a desquitarse. Yo también escuché la versión de Marcelo Viñar de que de alguna manera había como un acto de violencia en esto, pero también estuvieron los otros, los que entraron en un aislamiento por temor, ¿sí? Por temor, por no bancársela, por angustia al contagio. Me parece que hubo de todo, pero diría que junto con estos que no podían frenar, que no podían cuidarse, también hubo los otros que se cuidaron en exceso. Bueno, estos son como dos comentarios distintos, pero se me sumó cuando Mariela te pregunta lo del scratch, que en realidad el bloqueo también en última instancia, por lo menos en la clínica que me tocó transcurrir, funcionó como un scratch, ¿no? Porque era, digamos, de alguna manera era
quedás excluido, pero también escrachado ante el grupo, ante los otros. Bueno, eso. En una evidencia, digamos, ¿no? Como una evidencia de ser dejado afuera, ¿no? De ser excluido. Puede ser. Bueno, esto es un modo, de producción de subjetividad, digamos. Pero la producción de subjetividad se apoya un poco, volviendo a esta vieja, ¿no? Es una idea que tiene unos cuantos años, de Marcelo justamente, ya que lo estamos haciendo presente hoy, de mutación civilizatoria, yo diría, ¿no? Que es un concepto que tiene unos cuantos años, de mutación civilizatoria, pero que no es sin consecuencias. Vale decir, el sujeto creo que no ha variado en términos de su constitución, de su entramado, de su necesidad de anclaje, de su organización y estructuración psíquica, al menos ese sujeto con el que nosotros esperamos en nuestro andamiaje conceptual a nuestros pacientes, ¿no? Yo le decía a un colega cuando empezó la pandemia, me decía un colega que él no iba a atender por teléfono, que le iba a esperar esos 15 días, porque así no se podía atender. Fueron 15 días largos, todos sabemos. 15 días prolongados, ¿no? Bah, terminó atendiendo, como todo el mundo, creo que casi por una cuestión de supervivencia. Pero eso dio lugar a una discusión linda con este colega, un colega maestro en parte, un tipo de otra generación, en donde yo le decía, ¿por qué no podés atender por teléfono? Yo te ayudo, Leo, ¿por qué no podés atender por la plataforma? Tus pacientes te están necesitando, tenés que atenderlo, tenés que escucharlo, pero no es lo mismo, no es lo mismo, le decía yo. Entonces él me decía, pero yo lo necesito al paciente ahí tirado en el diván, en presencia. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle, le digo, ¿pero vos qué te creíste? ¿Que cuando está ahí en presencia aparece el sujeto? Le dije yo a mi colega. Él me dijo, sí, por supuesto. Me dijo, por supuesto que sí. De estos duros, ¿no? Tercos y con ideas propias. Y yo estuve un poco provocador con él, cariñosamente provocador, por cierto. Y esto dio lugar a distintos intercambios con respecto a dónde aparece el sujeto. Aparece ahí y derivó en otra conversación que fue en dónde está el consultorio. Cuando ya empezó a atender y ya habían pasado como 6 meses, me dijo, ¿te acordás de lo que hablamos un día? Que dónde está el sujeto, ahora es dónde está el consultorio. Y yo le decía, bueno, el consultorio no es esas paredes. Sí, claro, son esas paredes de donde recibimos, tenemos los libritos, o no tenemos nada, de acuerdo a cada capilla psicoanalítica. Bueno, cada uno tiene ese lugarcito, pero el consultorio está en nuestras palabras, en nuestro deseo sostenido, está en nuestra capacidad de escuchar, como aquella otra idea, ¿no? del encuadre interno, ¿no? Como si fuera, hay algo de eso que se pone en juego, y el sujeto no aparece justamente en términos de que haya una presencia física. Sin embargo, va a aparecer en sus producciones y va a haber cuestiones y dispositivos que van a favorecer esa producción. Vos decís, Mónica, ¿y qué es eso de los modos de darse? Bueno, los modos de darse van a ser esas maneras en que hoy, por ejemplo,
Yo me acuerdo siempre de los cuentos de José Trzesamski, Jorge Vinocourt, Joel Sack, ¿no? Como todos estos que hacían el tiempo de espera ahí en el café antes de ir al consultorio de su analista, ¿no es cierto? Y no tenían grupo de WhatsApp. Entonces, ¿había manera de cancelar al otro? Y seguramente sí. Seguramente los muchachos se las arreglaban para, ¿no? Hablando de decisiones, exclusiones, ¿no? Ahora bien, los modos de darse son modos que varían en una inmediatez, por ejemplo, con la que hoy contamos, que es flagrante. A mí me da un poco de... A mí me asusta en parte si tengo esa inmediatez. Y por otro lado me parece atractiva, me parece fascinante, ¿no es cierto? Esa posibilidad que quizás acá entre nosotros haya alguien que esté del otro lado del océano participando de esta misma reunión. O nosotros a 1000 kilómetros, todos juntos. O yo a 1000 kilómetros de ustedes. Quiero decir, como algo de esa dimensión. Ahora vamos a un punto más extremo. ¿Cómo es vivida la sexualidad? Vayamos a un punto más extremo en términos de cómo es el contexto de las relaciones de trabajo, ¿no es cierto? Y de qué modo, digamos, no es lo mismo hoy que hace 200 años o que hace 500, o que se concibe justamente por un joven, o volviendo solamente 50 años, la adolescencia normal, ¿no? Que era también una ironía dentro de ese artículo, pero eso es lo que va a marcar los modos, por ejemplo, del Edipo, cuestión que ahora está, a mi criterio, afortunadamente más legitimado, por ejemplo, que haya parejas legítimamente constituidas, monoparentales u homoparentales, o con una diversidad de posibilidades que han estado a lo largo de la historia, pero no con la misma legitimidad, no con la misma visibilidad, no con la misma condena social o aceptación social. Y esto marca modos de la producción de la subjetividad, y esos son los modos, que es el modo de situar en un contexto de época, histórico, económico, y casi te diría que son geográficos, porque yo me alejo media horita nada más, menos, ¿qué digo? 20 minutos, 15 minutos de donde yo me encuentro en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, y te aseguro que puedo entrar en territorios en donde la subjetividad de los adolescentes se precipita de un modo totalmente distinta que en mi barrio, que es de una clase media más o menos acomodada. Y estoy hablando de una diferencia geográfica. Ahora, ¿el sujeto es otro? Yo me resisto a decir que es otro. No es otro sujeto. No es otro sujeto. Nos vamos a encontrar con otros modos de darse, con otros elementos. No sé, Dora, si tuviéramos hoy a una Dora o a una Ana O, ¿no? Si no la estaría alguien medicando inmediatamente o incluso internando, diciendo, bueno, esta paciente psicótica que dice que el perrito tomó el agua de no sé, ¿no? Es decir, cómo lo pensamos en función de una época, incluso dentro del psicoanálisis, ¿no? A eso me refería. No sé si te aporto con esto, Mónica, lo que estaba intentando desarrollar ahí. Eduardo. Hay un comentario de Milena Vigil y después le damos la palabra a Eduardo. Milena Vigil dice, como mamá de adolescentes, ha sido muy difícil sostener y cuidar a nuestros hijos durante el aislamiento y en el presente también por la voracidad o el desenfreno de las salidas a la afuera. Un poco el comentario que hace
Milena y un poco también lo que ha venido como resonando. Gracias, Bueno, porque, perdón, digo una cosa nada más. Me parece que está muy bien la palabra voracidad. Quizás a mí no me salió del todo, pero cuando decía de esta cosa vertiginosa también, es un despliegue de una voracidad, volviendo a la pregunta de Eugenia, ¿no? Cómo adolece, decía, en nuestra época un joven o un adolescente, es sometido o con los riesgos del sometimiento, para decirlo de otra manera, a una voracidad tremenda. Una cosa que no quiero dejar de mencionar a propósito de la pregunta de Mónica, que hizo una mención a la clínica y a esa otra dimensión, o esas múltiples otras dimensiones, de aquellos que se les ha estimulado lo que nosotros conocemos como la retracción libidinal y toda la complejidad de ese retiro que empezó siendo por el aislamiento social, preventivo, obligatorio, por el cuidado de no contagiar, ¿no? Con una buena intención, justamente, pero que terminó dando lugar a multiplicidad de situaciones clínicas de retiro de las investiduras libidinales, ¿no? Como otro de los modos, para decirlo también en estos términos. bueno, ya casi sobre la hora, vamos a darle la palabra a Eduardo, que quiere hacer como una pregunta, ¿sí? O un comentario, y por supuesto tenés la palabra nuevamente, Jorge, para digamos, para esta pregunta de Eduardo, y con esto después estaríamos como dando cerrada. Creo que Emilio también tiene algún comentario. Perfecto. Después entonces, Eduardo No, yo le les sí. cedo la palabra a Emilio porque yo ya tuve mi oportunidad, así que si después queda tiempo... Perfecto. Bueno, entonces, con Emilio, tenés gusto la después palabra. tomaré. Bueno, gracias. Jorge, en tu trabajo ubicas en la adolescencia un concepto que es el de alienación y separación. Nosotros tenemos en la teoría ubicado el concepto de alienación y separación en la constitución primaria del sujeto, ¿no? Y pensaba, y es lo que me gustaría compartir, si esta cuestión que está ubicado en otro momento etario de la vida, ¿no? Es como que en estos momentos a lo que asistimos es a un sujeto que no se termina de constituir como sujeto sujetado y por ende tiene una máxima dificultad en de qué tiene que desujetarse. Y pensaba, hace tiempo que vengo pensando, que cuando vos hoy hablabas y decías de que el sujeto es el mismo de la Grecia, ¿no? Sí, yo pienso que el sujeto es el mismo en cuanto a su constitución desde un gran otro, pero que en estos momentos el gran otro ha dejado de estar en las figuras parentales para estar fundamentalmente constituido por esta fuerza mediática, globalizada, ¿no? Que lo va determinando permanentemente y que no lo termina de constituir. Por ende, hay como una dificultad de qué tiene que el sujeto de sujetarse hoy cuando no ha terminado de ser sujeto. Bueno, eso quería comentar. Estás muteado. Gracias, Emilio, y gracias, Mónica, que no me di cuenta que estaba remuteado. No, voy a tratar de responder con algunas cosas de esta pregunta que es muy linda, te la agradezco, Emilio, y que por un lado tiene que ver con una concepción que yo sostengo en mis estudios de doctorado en relación con justamente el concepto de alienación y separación como un elemento
que no es únicamente el de la constitución primaria del sujeto, sino como algo que vuelve de modos diversos a reproducirse o a reeditarse a lo largo de la historia del sujeto, pero particularmente en momentos claves como pueden ser justamente los que se transcurren en la adolescencia. En ese sentido, digamos, creo que las figuras parentales nunca han sido del todo las figuras parentales, ¿no? Es decir, desde la caída del padre, desde lo que se ha nombrado como la caída del padre hasta hoy, pasando por las distintas épocas, el lugar estructural es ese de un gran otro. Creo que hay algo que es más complejo, ¿no es cierto?, que estos modos, digamos, a los que quedan nuestros jóvenes alienados como ideales narcisistas, ideales provisorios. No sé si conocen la aplicación TikTok, que está ahora, ¿no? La verdad es que debo reconocer que es magnífico las producciones que uno se puede encontrar de temas muy interesantes. Claro, cuando uno empieza a buscar producciones, les digo las que a mí me interesaron, de viajes, de ciudades, de cuestiones históricas, de idiomas, las producciones que hay son fabulosas en 1 a 3 minutos, producciones muy interesantes. Ahora, eso es el 1,5% de las producciones de TikTok que miramos los tipos grandes de mi edad. Pero el 98,5% de los TikToks son chiquitas adolescentes mostrando las tetitas y jovencitos también, adolescentes tempranos, medios, u otros más creciditos, pero que también se hacen, que están mostrando el musculito, bailando al ritmo del TikTok, ¿no es cierto? Entonces, hay algo de ese gran otro, que marca un ideal. Al menos esto es como lo pienso, Emilio, ¿no? Digo, como marca un ideal. Y es inconsistente porque es una purpurina, es como si fuera una pura bidimensión, una imagen. Creo que por eso la apuesta, y creo en ese sentido en una apuesta posible, que tiene que ver con un recupero, porque creo que la gran dificultad es que nosotros también creamos que allí hay un anclaje simbólico. Entonces me parece que en función de esto que vos te estás preguntando, creo que la pregunta podría ser, ¿quién es hoy el gran otro? ¿Quién encarna al gran otro hoy? ¿Quién hace la operación? ¿Quién es el partero? ¿No? Podríamos decirlo en otra dimensión. ¿Quién ejecuta ahí de quién tiene que hacer el deshacimiento el joven? ¿De dónde hace el deshacimiento el adolescente? Creo que tenemos que volver con la castración como mascarón de proa. Y creo que eso es un valor. Yo me acuerdo cuando Mónica en el año 2018 planteaba el elogio a la lentitud, ¿no? ¿Te acordás, Mónica? En el simposio de APA, que me encantaba cómo ella lo contaba y cómo ella lo explicaba, y cómo en un tiempo acelerado de fast food, de todo rápido, ¿no? Bueno, yo retomaría eso, pero lo retomaría como ir al encuentro con la castración como mascarón de proa, no a lo mejor con ese padre de otras épocas, que podía tener 5 minutos más de un lugar de consistencia, ¿no? Me parece que hay algo de ese desafío que no podemos abandonar. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, bueno, por todos tus aportes, por la claridad, una excelente tertulia.
Muchísimas gracias a todos quienes han participado. Eduardo, con tus preguntas y con estos contactos previos con Jorge, y a cada uno de quienes participaron, por supuesto con las preguntas, los comentarios, pero también con la escucha y con la presencia. Me parece que siempre en ese sentido vamos como construyendo redes para ir pensando estas cuestiones que tienen que ver con un psicoanálisis situado. Bueno, aquí damos por terminada esta tertulia y los invitamos a la última tertulia de APC el día 16 de noviembre, martes 16 de noviembre. Última de este año. Última de este año, por supuesto, con un texto de Pablo Dragoto que se llama Actos Consumados. ¿Sí? Ahí vamos después a difundir y vamos a compartir también esta idea de poder charlar, conversar en función de este texto. Desde ya, muchísimas gracias a todos y bueno, los esperamos para la próxima. Que estén muy bien, un aplauso Jorge, Eduardo y todos los asistentes. La generosidad, les agradezco muchísimo, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Gracias Eduardo, especialmente, gracias a vos, Adriana, gracias Moni, gracias a todos los que estuvieron aquí acompañando, gracias Patricia, que la veo ahí. Bueno, muchas gracias a todos, un gustazo. Hasta pronto. Hasta pronto, un gusto. Chao, gracias.